Se le conoce más por sus escritos sobre educación, ya que la influencia de Dewey sigue siendo discutida hoy día respecto a los fallos del sistema escolar estadounidense. Por un lado, es criticado por los conservadores fundamentalistas y por otra parte, es considerado el precursor inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza centrada en el niño. La base de su teoría es antropológica y psicológica. Consideraba la vida como la razón de ver del ser humano en la sociedad. La educación permite adquirir diversos aprendizajes a través de la experiencia acumulada, transformando a la educación en más formal que intencional, logrando formar jóvenes con características indagadoras, exploradoras y sumergidos en el ambiente donde aprendan de la experiencia. Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículum con los intereses de los alumnos. También entendía que el conocimiento no puede ser impuesto desde afuera o transmitido en forma repetitiva, dado que en esta posición ciega el alumno pierde la posibilidad de comprender los procesos que permitieron la construcción de ese conocimiento. Según Dewey, el diálogo no agota la experiencia cuando ésta se hace común, ni aquel cesa entonces, sino que la comunicación es dialéctica y reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta, la motiva a renovarse. Por ello, el maestro debe obrar de tal manera que aumente el significado de la experiencia presente. Pensamiento educativo de John Dewey. Dewey criticaba con fuerza y no estaba conforme con el sistema educativo imperante en los Estados Unidos en su tiempo. Para él, el sistema educativo americano no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Ante esto, y con la experiencia adquirida con el conocimiento de otros sistemas educativos, Dewey desarrolló el método experimental. Este método define su pedagogía, que se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu para la adquisición de conocimientos científicos. Dewey, con este método y reflexión, supuso que autores posteriores contemporáneos de movimientos pedagógicos le siguiesen al compartir dicha teoría. Dewey y sus seguidores pretenden que la primera responsabilidad de la escuela es invitar a la curiosidad natural y la actividad del niño y dirigirlos hacia la investigación de materias de interés. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones del día. Dewey afirmaba que para que la escuela pudiera fomentar el espíritu social de los niños y desarrollar su espíritu democrático, tenía que organizarse en comunidad cooperativa. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Dewey decía que cuando el niño entiende la razón por la que ha de adquirir un conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por consiguiente, los libros y la lectura se consideran estrictamente como herramientas. John Dewey ha sido uno de los representantes más ilustres de la filosofía experimental en la pedagogía. Sus ideas pedagógicas estuvieron profundamente unidas a su pragmatismo y su instrumentalismo. Se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales, y no escuchando. Entendió la educación como la suma total de procesos, los cuales una comunidad o grupo social, pequeño o grande, transmite sus poderes y sus objetivos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuado. Sostuvo que la única educación verdadera sería aquella que se realizase estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. Por tanto, el propósito de esta educación se fundamentaba en los intereses de los propios alumnos. Como consecuencia de ello, se puede afirmar la educación sería un proceso de vida y no una preparación para la vida posterior. Dewey tuvo un notable éxito en lo que se refiere a la creación de una comunidad democrática para la escuela experimental.
Se fomentaba el espíritu democrático no solo entre los alumnos de la escuela, sino también entre los adultos que trabajaban en ella. Tenía interés por llevar la democracia más allá de la política hacia el lugar de trabajo. La experiencia es un concepto esencial para adquirir el conocimiento. La educación para Dewey es una continua reestructuración de la experiencia que da sentido y capacidad para dirigir y organizar las experiencias siguientes. El principio pedagógico más representativo de este autor era educación por la acción, construyendo el saber por la propia experiencia con el medio que te rodea y no aceptándolo pasivamente de otro. El objetivo de las escuelas experimentales era enseñar al niño a vivir en su mundo real y Dewey llevó personalmente su propia experiencia a la práctica en la Escuela Laboratorio de Chicago. La base teórica de su experimentalismo radica en un hecho psicológico como en la permeabilidad del niño que aprende a partir de su propia experiencia. Dewey pensaba la educación debe ser científica. La escuela debe ser un laboratorio en el que las diferentes maneras de pensar se concreten y se sometan a prueba, y el aprendizaje una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción pasiva de las cosas. En la escuela hay que aprender a pensar, pero no en el sentido de aceptar las opiniones de otros, sino construyendo el propio pensamiento. Dewey propuso una escuela la cual se basara en un método experimental y además desarrollara en el niño las competencias necesarias para que éste fuese capaz de resolver los problemas que se le presentasen. Las aulas que conformasen estas escuelas serían laboratorios sociales, en los cuales se emplearían distintos métodos y materiales. Además, deberían tener un espacio para que el niño se dedicase a trabajar en lugar de escuchar. La escuela es un instituto social. Siendo la educación un proceso social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad en la que se han concretado todos los medios más eficaces para llevar al niño a participar en los recursos herederos de la raza y a utilizar sus propias capacidades para fines sociales. La escuela debe representar la vida presente, una vida tan real y vital para el niño como la que vive en su propia casa, hogar, en la vecindad, en la calle o en el campo de juego. La evaluación consistía en la observación del comportamiento individual y social de los niños en reuniones semanales. No se efectuaban exámenes ni se puntuaba de manera tradicional. El aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de los maestros. El conocimiento no puede ser impuesto desde afuera o transmitido en forma repetitiva. Dado en esa imposición ciega, el alumno pierde la posibilidad de comprender los procesos que permitieron la construcción de ese conocimiento. Método experimental. Es para obtener el conocimiento y de asegurar que es conocimiento y no mera opción. El método a la vez del descubrimiento y la formación de la teoría del conocimiento. El método alude que no tenemos derecho a llamar nada conocimiento si no es cuando nuestra actividad ha producido realmente ciertos cambios físicos de las cosas. De tales cambios específicos, nuestras creencias son solo hipótesis, teorías, sugestiones sospechosas y han de ser tentativas y utilizadas como indicaciones de experimentos que han de intentarse.